11 de la mañana, 1 minuto, está hablando Axel Kicillof, el ministro de Economía. Allí comienza, lo vamos a escuchar, queda obviamente Facundo Pastor ya a cargo de todo lo que es la segunda mañana aquí en A24. Atención a los posibles anuncios que haga Axel Kicillof, no se sabe, no se adelantó de qué iba a hablar, es un día realmente político. Gracias por acompañarnos. En su gran mayoría por la CNB y también en caso de que haya algún punto particular que quede pendiente de explicación técnica, lo va a hacer el presidente de la comisión. Yo lo que quería decir en términos generales es que es nuestra idea, y a partir de la aprobación de la nueva ley de mercados de capitales de la Argentina, es nuestra aspiración que cada vez los mercados financieros sean más democráticos, más universales, más abiertos, y que la bolsa, es decir, los mercados de valores y los mercados financieros, tengan, además de un propósito meramente especulativo y para pequeñas minorías, vinculadas exclusivamente con los movimientos de corto plazo de los títulos valores y demás instrumentos financieros, que funcionen de manera virtuosa, es decir, que los mercados funcionen para el financiamiento de emprendimientos productivos, y particularmente nos preocupan aquellos sectores que tienen más difícil históricamente el acceso al mercado financiero formal, como son las pequeñas y medianas empresas. De forma tal que en este proceso, que ya lleva bastante tiempo, es decir, ha sido una aspiración de estos 12 años, pero que ha tenido y reconoce diferentes etapas, diferentes medidas y diferentes escalones, hoy vamos a anunciar 7 medidas que representan un escalón muy elevado adicional para ir alcanzando cada vez mayor acceso de las pymes a los mercados financieros. Las políticas son, en primer lugar, las voy a enumerar y después paso a explicarlas: un nuevo régimen PYME de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores. Esto quiere decir nuevas reglamentaciones, nuevos requisitos y nuevas modalidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan emitir instrumentos en los mercados financieros. Esos instrumentos, obviamente, para las pequeñas y medianas empresas, para todas, pero particularmente para las pequeñas empresas, son básicamente la emisión de acciones, es decir, que las empresas coticen en bolsa. Esto es una forma de financiamiento, pero además es una forma de convertirse en sociedades abiertas, sociedades que cotizan. Esto es una meta, pero bastante complicada a escala mundial, pero que aquí queremos agilizarla y posibilitarla. También existe otra forma de financiamiento en el mercado, que no es que su propio capital esté representado a través de acciones en el mercado, sino que emitan algún instrumento. Hay 3 que son los clásicos: las obligaciones negociables, es decir, que también sean las pequeñas y medianas empresas las que emitan bonos o obligaciones negociables que se puedan vender y comprar en los mercados. Para eso hay que darle transparencia, para eso hay que darle profundidad, para eso hay que darle liquidez, es decir, que una pequeña y mediana empresa puede emitir un instrumento y ese instrumento después sea comerciado públicamente en la Bolsa de Valores. Para eso hay que hacer un esfuerzo regulatorio normativo, que es lo que está poniendo la CNB. Después tenemos los pagarés, que es una especie de bono, ¿no?, o título de un privado de una pequeña empresa, que también pueden ser negociados en bolsa. ¿Qué hace eso? Que el financiamiento, a medida que se hace más amplio, nosotros lo llamamos liquidez, profundidad, pero básicamente es que más personas, inversores, accedan a estos instrumentos, el costo del financiamiento disminuye. Nuestro objetivo es reducir el costo del financiamiento de las pymes. Por eso hablaba de una finalidad meramente especulativa de los mercados financieros y bursátiles, y otra finalidad que tiene que ver con el camino del ahorro hacia la inversión, y de la inversión concretamente que esta sea inversión productiva en empresas de pequeña y mediana magnitud. Entonces están las acciones, la nueva emisión de acciones para conseguir fondeo y que después esas acciones coticen en la bolsa, las obligaciones negociables, los pagarés y, por último, una modalidad que son los cheques de pago diferido.
los cheques de pago diferido, que es un cheque a pagar a prácticamente hasta un año, 300 días creo que es el límite, pero que ese cheque se pueda también descontar y negociar en el ámbito del mercado financiero. Si esto es así, se reduce también el costo del financiamiento, porque caso contrario un descuento de cheque tiene que hacerse bilateral y privado, como una operación entre un operador financiero y la empresa que descuenta el cheque, y entonces al tener menor profundidad del mercado, menor amplitud del mercado, ser menos transparente, menos democrático, menos abierto, es más caro el financiamiento. Esto termina redundando y termina traduciéndose en que las pymes tengan que fondearse a un costo más alto, lo cual le da menos oportunidades y le encarece más su propia estructura de costo en el costado financiero. Entonces, primero un nuevo régimen PYME para la CNB, después lo voy a explicar en detalle. Cheques de pago diferido, vamos a cambiar la reglamentación y vamos a apuntar a una nueva regulación que permita que se reduzca el costo de financiamiento a través de los cheques. Lo mismo con los pagaré, lo mismo con las obligaciones negociables. La cuarta medida es en punto a las obligaciones negociables, incremento a los topes de emisión para obligaciones negociables, es decir, que puedan emitir obligaciones negociables por mayor valor, pero también otras medidas complementarias que voy a anunciar. Después anunciamos como quinta medida la creación en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores de una oficina de asistencia financiera para las pymes. Ustedes saben que uno de los principales problemas de las pequeñas empresas, sobre todo en su momento embrionario, ¿no?, en la época de maduración, y sobre todo cuando son más chicas, es decir, cuando son recientes y cuando son bien pequeñas, tienen un problema de acceso a los mercados, porque todo esto explica una determinada capacitación y una determinada asistencia técnica para la preparación de cualquiera de los instrumentos que le permiten acceder al financiamiento a través de los mercados financieros. Esto muchas veces ha quedado históricamente en manos de consultoras, muchas veces vinculadas a las propias financieras, de estudios de abogados, también vinculadas a la financiera, pero básicamente todos vehículos privados para brindar el asesoramiento necesario y la asistencia necesaria para las pymes. Creemos importante abrir una ventanilla en el propio Estado de asesoramiento, asistencia y acompañamiento de las pequeñas y medianas empresas gratuito, que va a funcionar en el ámbito de la CNB. En instantes seguimos con los anuncios que está haciendo el ministro de Economía, Axel Kicillof, allí desde el Palacio de Hacienda. Vamos a comenzar segunda mañana con todo